pasada, que hablaba de la Biblia como la palabra de Dios, y nos habíamos quedado a medias. Pues hoy vamos a terminar ese precioso estudio, porque es importante que nosotros conozcamos a plenitud la Biblia, y no solo la parte teórica que estamos estudiando, sino el hecho de que conforme usted vaya incursionando en la Biblia, usted mismo va a ser testigo de cómo Dios se va a ir revelando a su vida. Cosas que oídos que ojos no vio y oídos no oyó, dice la palabra de Dios, serán reveladas al corazón de los hombres. No se preocupe por memorizarse la Biblia, que nunca se la va a memorizar toda. Preocúpese solo por leerla y de esperar en Dios, que de Dios proviene toda la sabiduría de lo alto y toda esa ricura que Dios derrama a través de ella. Vamos a abrir la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y leemos el versículo 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo leemos una vez más. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar a Dios y vamos a incluir estas peticiones que han llegado hasta este púlpito. Por Manuel Díaz, que está muy enfermo de la columna, tiene una hernia y está inválido. Y por Ana María Mayorga, que tiene fiebre y dolor en el cuerpo. Para Dios todo es posible, y para Dios derramar misericordias es lo que a Él le gusta. Derramar misericordia sobre su pueblo y que todos recibamos de Él. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia y por tu infinito amor. Rogándote, Dios, que te glorifiques y que tengas misericordia, Señor, por estas peticiones. También por Steven Urbina y por Leonor Lumbi, que necesitan de ti, Señor, y de tu misericordia. Y que tú obres en cada una de estas 4 peticiones que han llegado hasta ti, glorificándote, sanando y llevando salvación a cada uno de ellos, y derramando de esa tu misericordia, Señor, para que ellos alaben y glorifiquen tu nombre. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra y glorifica tu nombre también, Señor, a través de ella, y se añadan cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos.
Como ya les dije, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios. La semana recién pasada decíamos que la Biblia es un compendio de 66 libros, no de 72, de 66 libros que componen toda la palabra de Dios para nuestras vidas y toda esa enseñanza sabrosa y rica que Dios derrama para cada uno de nosotros. La Biblia fue escrita por más de 40 escritores diferentes, en épocas diferentes, en culturas diferentes, pero que todas decíamos, todos los libros y todas las escrituras se entrelazan entre sí, y tal pareciera que fueran escritas en el mismo momento. También hablábamos de que la Biblia revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, al igual que el camino de salvación y el castigo al pecador no redimido. Porque alma que pecare, dice la Biblia, esta morirá. Pero Dios ha establecido a través de este libro precioso pactos que Dios cumplirá y está cumpliendo para beneficio nuestro. Sin embargo, a pesar de que la Biblia es la palabra de Dios, la mente revelada de Dios para con los hombres siguen endureciendo su corazón y manteniendo duro ese corazón a la palabra de Dios, a tal grado de que por uno que se salva, 100 se van al infierno. Por uno que recibe a Cristo y glorifica a Cristo, miles de almas se están perdiendo. Es ahí la importancia también de que nosotros, como hijos de Dios, vayamos y divulguemos esta palabra preciosa a cada corazón, a cada mente y a cada vida. Porque mientras usted está sentado en este lugar, miles de almas se están perdiendo allá afuera. Millones de almas perecen y mueren sin conocer a Cristo como debe de ser conocido. Decíamos que sus doctrinas son santas y sus preceptos son obligatorios, sus historias son verdaderas. La Biblia habla de geografía, de historia, de psicología y de muchas cosas más. El origen del hombre, que muchas versiones no han podido rebotar lo que la Biblia establece y han querido inculcar en la mente del hombre esa cantidad de cosas raras que han querido enseñar, como aquello que se le ocurrió a Carlos Darwin, de que el hombre desciende del mono, solo porque la osamenta del mono tiene la misma cantidad de huesos que la del ser humano, aunque no los mismos huesos. Sin embargo, si usted lee la Biblia de principio a fin, se va a dar cuenta que paso a paso, libro a libro, Dios ha ido hablando y ha ido poniendo los puntos sobre las íes, a tal grado que la humanidad está plasmada dentro de la Biblia. Su nacimiento, su crecimiento, su multiplicación, su muerte, sus lenguas y muchas cosas más que es nuestro diario vivir, que la Biblia lo refleja. Y no hay otra teoría que pueda hablar del hombre como la Biblia lo habla. Como decía, sin embargo, el hombre sigue endureciendo su corazón y el hombre sigue poniéndole peros a la palabra de Dios.
Sus decisiones son inmutables, a tal grado que Dios a través de su palabra ha sido claro en todos sus aspectos, ha sido claro en condenar al hombre por el pecado y ha sido claro en darle salvación al hombre a través del Cristo glorioso. 8,500 promesas hay encerradas en esta palabra preciosa y todas esas promesas son para usted. A tal grado que unas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir a futuro cuando el Cristo de la gloria venga. También hablábamos de que en la Biblia se encuentra el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Ya se puede usted imaginar que todo lo que la Biblia encierra, decíamos que en ella habla Dios y también habla Satanás. En ellas obra Dios y en ellas obra Satanás. Y que el Señor lo reprenda. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de tener cuidado en nuestras expresiones, en nuestras interpretaciones, porque a veces podemos estar leyendo palabra que viene de Satanás y nosotros tomarla como nuestra. Igual va a encontrar el camino de salvación y va a encontrar que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y que ese camino glorioso a través de la palabra está en Cristo. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Y a través de Cristo hay salvación y a través de la palabra hay salvación. Por eso el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice el verso 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como Cristo es revelado a la humanidad para salvación, así también su palabra es revelada para salvación de los hombres y también para los necios, condenación para ellos. Porque el que es cristiano y el que ha recibido esta palabra preciosa, su vida cambia. Y su vida va a tener un cambio rotundo. Puede ser cambio para mejorar o puede ser cambio para terminarse de condenar. De usted depende la posición que usted tome al leer esta Biblia preciosa o este libro precioso. Pero la Biblia, aunque haya sido escrita por hombres, quedamos claro que es enteramente la palabra de Dios y que es el libro más editado en todo el mundo. Miles de millones de ejemplares se editan a diario. Muchas almas se salvan a través de ellas, pero otras se condenan por no hacer caso y por no obedecer a la palabra de Dios. La Biblia muestra que como pecado de adivinación es la rebelión. Y el alma que se revela a la palabra de Dios está labrando su propia condenación y está labrando su perdición eterna. También hablábamos de que existen evidencias que demuestran que la Biblia, o sea, este conjunto de 66 libros, evidencian que ella es la palabra de Dios y que nos rige para nosotros llevar una vida diferente, de humildad, de mansedumbre, de santidad delante de Dios. Y que por cierto, la mayoría de los cristianos hoy se rebelan a la palabra de Dios, a tal grado de que la palabra santidad creo que la están omitiendo ya de las iglesias, porque parece ser que la santidad ya no es importante. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice
que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ven, iglesia? Denle un fuerte gloria a Dios y no se duerman. También es importante que nos demos cuenta que dentro de la palabra de Dios hay evidencias que revelan que la palabra de Dios ha sido inspirada y ha sido escrita para salvación del hombre, para que el hombre la obedezca, no para que la discuta, ni mucho menos para que entre en trifulca por ella. La palabra de Dios se defiende sola. Y el hombre nunca podrá entrar en contienda por la palabra, porque entrar en contienda es pecado. Sin embargo, existen evidencias, tanto internas como externas, que hacen que la palabra de Dios sea lo que es, una palabra de verdad, una palabra de justicia, inspirada por el Dios eterno para salvación del hombre y para llevar al hombre hacia un lugar seguro delante de la presencia de Dios. Y decíamos que las evidencias internas son aquellas que están contenidas dentro de la misma Biblia. O sea que la Biblia misma refleja que ella es la palabra de Dios. Una de ellas es Hebreos 4:12. ¿Alguien me puede decir qué dice Hebreos 4:12? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿O no han leído la Biblia? Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. La porción que leíamos, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que implica que estas declaraciones escriturales, donde la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios, sirve para preparar al hombre para toda buena obra. Pregunto, ¿hicieron alguna buena obra ustedes hoy? ¿Aló, iglesia? ¿Hicieron alguna buena obra ustedes hoy? ¿O pasaron tan preocupados en su casa, en su trabajo, que no se acordaron de Dios? Déjeme decirle de que como cristianos nosotros debemos de vivir conectados con Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluyendo las 8, 10 o 12 horas que usted duerme. Porque antes pues solo eran 8 horas, hoy ya pasamos un poquito, porque como ya estamos viejitos, necesitamos descansar un poco más. Y algunos ya se vuelan 12 horas durmiendo, 4 horas comiendo y 4 horas viendo televisión. Solo les queda 1 hora, tal vez para la hora del refrigerio. Sin embargo, déjenme decirle de que esta palabra, Dios mismo la ha inspirado, Dios mismo la defiende, Dios mismo habla a través de ella y ha usado hombres y mujeres de valor para que hombres y mujeres de valor divulguen su palabra en todos los tiempos, en todas las culturas y en todos los momentos, con la finalidad de que usted y yo recibamos bendición a través de ella. Y las evidencias externas, decíamos, que son aquellas que están fuera de la Biblia y que son necesarias, que ellas reflejan que la Biblia misma es la palabra de Dios. Y estas evidencias se reflejaban en su unidad, extensión, sus profecías, su aceptación y su poder, a tal grado de que todas ellas verifican que la Biblia es la palabra de Dios, y son aquellas que presentan situaciones
a la Biblia como palabra de Dios. Hasta ahí nos habíamos quedado. Hoy vamos a ver otra parte importante que debemos de conocer, porque usted me va a decir, ¿cómo es que la Biblia fue escrita por 40 hombres o más diferentes, en tiempos diferentes, en culturas diferentes, y que la Biblia se entrelaza entre sí en cada una de sus escrituras y en cada una de sus partes? Pero ¿por qué el mundo tiene controversia con la Biblia? Porque la Biblia no tiene controversia con nadie. Es el mundo el que no quiere aceptar la Biblia como palabra de Dios, porque el mundo quiere vivir siempre en pecado, siempre en miseria, siempre en la suciedad. Y la Biblia enseña que el hombre, si verdaderamente quiere vivir de la mano de Dios, debe de humillarse delante de Dios y recibir a Cristo en su corazón. Y que conforme en su crecimiento espiritual, Dios va revelando al hombre a través de la palabra todos aquellos elementos tocantes a la santidad, al arrepentimiento y a la libertad que Dios otorga a cada uno de sus creyentes. Hay controversia, decíamos, del mundo con la Biblia, porque el hombre no ha querido aceptar la palabra de Dios. Al contrario, quiere rebatirla, quiere olvidarla, quiere hacerla a un lado, y ha creado teorías erróneas que de una o de otra forma, aunque quieran hacerla para hacer de la Biblia algo diferente, nunca la van a poder cambiar. Y se habla, porque es necesario que las conozcamos, de 4 teorías, que 3 son erróneas, la otra es la teoría que nosotros vivimos y que nosotros aceptamos, porque es la verdadera palabra de Dios y es porque Dios mismo así lo ha establecido. Y la primera teoría que debemos de conocer y que vamos a detallar es la teoría del dictado. Es una teoría en la que reflejan de que Dios le fue dictando al hombre todo lo que tenía que poner y todo lo que tenía que escribir, que trata de explicar la inspiración de la Biblia en el sentido de que los hombres la escribieron y actuaron únicamente como escribanos. O sea, una inspiración mediocre sería la de Dios, que hubiese tenido que utilizar de esa manera a los hombres, cuando la Biblia refleja que los hombres que escribieron la Biblia incluyeron sentimientos, incluyeron sus culturas, incluyeron sus posiciones, incluyeron todas aquellas cosas que ellos vivieron en sus carnes propias, a tal grado de que esta concepción es tan simple y tan mediocre que no hay justicia en aquellos hombres que escribieron la Biblia, por cuanto ellos escribieron todas estas cosas que acabamos de mencionar, acompañadas de la inspiración misma de Dios. Dios los ocupó para que escribieran la palabra de Dios tal y como la palabra de Dios está escrita, y no simple y sencillamente como escribanos. Cuando Pablo estaba escribiendo las epístolas de los Gálatas, de Filipos, Colosas, Tesalónica y todas aquellas epístolas que rigen a la iglesia hoy, la mayoría se inscribieron en la cárcel. La mayoría de esas epístolas se escribieron cuando Pablo estaba preso, cuando fue enviado a Roma y le fue profetizado de que Pablo tenía que pagar consecuencias y que fue importante que Pablo viviera esa experiencia. Sin embargo,
la Biblia siguió escribiéndose, las epístolas siguieron escribiéndose, y Pablo, inspirado por Dios, las escribía. No era Dios dictando, porque Dios no es jefe de nadie, ni los hombres son secretarios de Dios. No alcanzaríamos nosotros a escribir tanto si Dios se le ocurriese dictarnos de esa manera, porque la mente de Dios, el corazón de Dios y Dios mismo es amplio en toda su magnitud, y universalmente hablando es extremadamente grande, que el hombre no alcanza ni siquiera a imaginar en su pequeño cerebro el tamaño de lo que es nuestro Dios. Y como decía, es una teoría completamente errónea, porque esta no hubiera ocurrido si en realidad hubiesen sido secretarios solamente. Los hombres que escribieron la Biblia expresaron una serie de sentimientos propios que estaban viviendo en cada momento. ¿Usted se acuerda cuando Moisés escribió los libros del Pentateuco y Moisés pone su sentir a la hora de escribir? Pone sus sentimientos, los que él estaba viviendo, esos 40 años que él pagó en el desierto y pasó en el desierto para encontrarse con su Dios, y otros 40 años que pasó en el desierto cuando se encontró con Dios por culpa de un pueblo rebelde que siempre se rebelaba a Dios. Igual usted va a encontrar a Josué, a David y a todos aquellos hombres que son parte de la Biblia, que cada uno de ellos expresa su sentir. Usted lee el libro de los Salmos y va a encontrar a Salomón y a David escribiendo los salmos, pero con un sentimiento propio, aunque la palabra de Dios les haya inspirado y les haya revelado lo que tenían que hacer. O sea que esta teoría del dictado es completamente errónea. También existe otra teoría que es también errada, y es la teoría del concepto. Fíjese bien, teoría del concepto. ¿Qué es otra teoría? Decimos errónea, y esta manifiesta que Dios solo inspiró únicamente los conceptos principales de la Biblia, y que lo demás se le ocurrió a Chana y a Juana poner lo que quisieron. Me imagino que este que escribió esta teoría de ser catoliquillo, porque solo ahí en la Biblia católica usted va a encontrar cierre de libros de esta manera. Oiga esto. Esto es lo que ha sido mi inspiración, dice. Y si me he equivocado, ruego me disculpen. ¿Usted ha encontrado que Pablo cierra algún libro de esa manera? Pero si usted lo lee, no sé si es el libro de Mardoqueo, como es Macabeo, uno de ellos habla de esta forma. Usted no va a encontrar a Pablo nunca cerrando un libro de esta manera, ni abriendo un libro miserablemente, porque las almas que inspiraron o que fueron inspiradas por Dios y que escribieron la palabra de Dios, lo hicieron en todo el sentir de Dios en sus vidas, y no era solo simple y sencillamente pequeños detalles, como muchas veces nosotros nos enmarcamos en que aprendemos los versículos más comunes y con eso nos conformamos. Y cuando Dios revela a través de su palabra versículos que están allá bien escondidos, nosotros nos quedamos con la boca abierta y pensamos que la Biblia algo nuevo se le ha introducido. Pero no es que se le haya introducido ni se le haya quitado, porque la misma Biblia refleja que maldito es aquel que le quita o le pone a la Biblia la palabra de Dios. Entonces ya se puede imaginar qué sucede con los famosos libros deuterocanónicos, que son libros escritos por hombres sin inspiración de Dios, y han sido introducidos dentro de la Biblia como palabra de Dios, que no son palabra de Dios. Decíamos que la teoría del concepto entonces crea de que Dios ha inspirado exactamente versículos exactos, y que todo lo demás
se le ocurrieron a los pobres 40 escritores? Ya se puede usted imaginar los pobres escritores sin inspiración de Dios, queriendo hacer que este compendio de libros se relacionen entre sí. No hubieran podido, a tal grado incluso de que esta teoría del concepto, hay muchos hombres que han tenido controversia entre ellos mismos y que nunca se han podido poner de acuerdo, aún en la actualidad, y poder defender a capa y espada lo que en realidad es esta teoría, porque no sirve para nada. Si los hombres solo hubiesen recibido la inspiración para los conceptos especiales sin haber introducido los demás, entonces implicaría que la Biblia sería una farsa. Y la otra teoría errónea, porque son 3 erróneas, es la teoría parcial, en donde la Biblia, los hombres dicen que la Biblia es inspirada solamente en algunas partes y no así en otras. De ahí que hoy va a ver usted que hoy hay medias Biblias, ya ni Biblias enteras se encuentran. Pero la verdad es que la palabra de Dios fue inspirada en todo su contenido, a tal grado de que la parte de la teoría final que vamos a estudiar revela al hombre la teoría correcta o la teoría de la inspiración, que es la verdadera inspiración de la Biblia y que es la verdad de Dios compartida directamente de Dios hacia los hombres. Dios no los ocupó como escribientes, Dios no los ocupó solo para inspirarlos en partes, sino que sus actores fueron inspirados por Dios. La verdad de Dios ha sido compartida directamente a ellos para que ellos, inspirados, empezaran a escribir. Fíjense que eso tiene que ver, y pienso yo que lo han de interpretar mejor los músicos, los que les gusta la pintura, porque ellos, para poder preparar algo, un material o una canción nueva, no solo agarran y empiezan a escribir lo que se les ocurrió, sino que necesitan ser inspirados en algo o en alguien. Si el hombre puede recibir inspiración de esa forma, ¿por qué no podían recibir inspiración estos hombres que estaban escribiendo la esencia de la vida para usted y para mí, la esencia de salvación que llevaría a los hombres a la presencia de Dios mismo? Vean qué cosa más curiosa. La Biblia, en su estado literario o sus intereses personales, los guió a los hombres precisamente que fueron guiados por el Espíritu Santo de manera tal que escribieron cada una de sus partes sin omitir detalles tal como Dios así lo había establecido. Su inspiración los llevó a escribir con palabras elocuentes, con palabras sabias y tocantes, a tal grado que no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa. Yo leo una porción de la Biblia y mi corazón se quebranta. Yo leo una porción de la Biblia y mi mente empieza a volar y empieza a recibir una serie de datos, porque el Espíritu Santo a través de cada porción empieza a enviar datos a su cerebro y datos a su corazón que le van a ayudar a usted a seguir adelante, o sobre todo a prepararse para recibir cualquier embestida del enemigo que quiera hacerle daño a su persona. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cada parte de ella refleja una esencia de nuestra vida. Y los que mejores viven esas partes son aquellos que habiendo conocido a Cristo, se han apartado por un tiempo, no voy a decir que toda la vida, porque Dios les va a dar oportunidad en algún momento, pero
cuando una persona anda mal, cualquier cosa que se hable de la Biblia, él siente que es bofetada la que le dan en los cachetes. Él siente que es una trompada la que le están pegando. Y por más que busque por un lado, busque por el otro, la Biblia siempre le va a redarguir. La Biblia siempre le va a llevar a buscar el arrepentimiento delante de Dios. Porque es el Espíritu Santo, a través de la palabra, el que está tocando los corazones, el que está redarguyendo el pecado, el que está queriendo que cada uno de nosotros nos arrepintamos de todas nuestras malas obras y busquemos la cobertura de Dios. La teoría correcta es la teoría de la inspiración, en la que Dios inspiró al hombre a través del Espíritu Santo para que el hombre escriba las expresiones de su completa pensamiento de Dios o completa intimidad de Dios. Dios no utilizó solamente las manos de ellos, ni utilizó solo una parte de su cuerpo. Dios los utilizó en todo, a tal grado que utilizó sus labios, utilizó su mente, sus pensamientos, y utilizó todo lo necesario a fin de que la palabra de Dios fuese la esencia divina de Dios para los hombres. O sea, la esencia divina revelada por Dios hacia los hombres. Utilizó sus ideas, su cultura, sus temores, a tal grado de que lo que escribieron fue exactamente lo que Dios quería que se registrara, no lo que al hombre se le ocurrió, ni solo simple y sencillamente Dios desde ahí arriba, a ver, fulano escribí esto y empieza el otro como que era lora, solo a copiar y a copiar sin tener ninguna parte esencial dentro de ello. Cada uno de los escritores vivió experiencias, cada uno de los escritores vivió sus propias experiencias, y sus propias experiencias fueron también reflejadas dentro de la palabra con la cobertura de Dios, a tal grado que son ejemplos grandes para nuestra vida, para que nosotros imitemos a los grandes hombres y sigamos un camino de santidad y un camino de victoria amparado en la mano de Dios y en la cobertura de Dios. Por eso Pablo no se equivocaba y decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque nosotros debemos imitar lo bueno, no lo malo. Lo malo déjenlo al mundo, que haga, se siga corrompiendo. Nosotros buscamos las buenas obras o las buenas dádivas de Dios. Existe en la confección de las Escrituras un aspecto divino y otro humano. O sea, ese es el complemento de la Biblia, una parte esencial en la cual es la inspiración de Dios, y otra parte esencial que es las vivencias del hombre, que también Dios permitió que fueran puestas para ejemplo de la humanidad. Amén. La inspiración de la Biblia está basada en tres aspectos importantes, los cuales básicamente también reflejan esencia de la vida. Hablamos de los aspectos verbal, plenario e inerrable. El aspecto verbal, por cuanto Dios inspiró no solamente los conceptos, sino las palabras exactas que deberían de ser utilizadas para el momento de su escritura, y que aún en estos tiempos esas mismas palabras están llevando vida en abundancia a todos aquellos que las reciben. Palabras inspiradas por Dios para que el hombre al recibirla reciba la esencia divina y pueda buscar el hombre el camino de salvación. También encontramos que Jesús abogó muchas veces con respecto a lo que es la palabra aislada de las Escrituras, a tal grado que allá en Juan 10:35 dice así, 10:34 y 35, Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley,
Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura dice, no puede ser quebrantada. También en Mateo 5:18, la Biblia refleja, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esa es precisamente la parte verbal. La parte plenaria implica que la inspiración de las escrituras se extiende por igual a todas y cada una de sus partes. ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos a toda y cada una de sus partes? Porque usted empieza a leer el Génesis y de ahí salta hasta el Apocalipsis y la palabra se junta. Usted llega del Apocalipsis y salta a los evangelios y la palabra se junta. Usted de los evangelios empieza a navegar en las epístolas y la palabra se junta, porque es plena, porque fue inspirada por Dios. Y de las epístolas usted salta a los libros proféticos del Antiguo Testamento y usted va a notar que también ella se junta porque es plena y es eficaz, porque Dios le dio la inspiración total. Y es inerrable porque la Biblia no tiene falla. Por más que los hombres le han querido buscar errores, por más que los hombres han querido buscarle fallas a la Biblia y han querido encontrarle error alguno, la Biblia no tiene errores. Usted me va a decir, pero hay algunas cosas que están dentro de la Biblia como que no pegan. ¿Se han fijado ustedes en eso? ¿Han descubierto alguna de esas ustedes en la Biblia? Hay un montón, hay varias. Una de ellas está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 21, si mal no recuerdo, donde habla de que María y José se prepararon, dice, conforme a la ley, para presentar después al niño. Cuando la Biblia ya en la ley refleja de que era la mujer que al momento de parir un bebé, si era varón, ella era reservada 30 días, y si era mujer, era reservada 60. Pero eso no es un error de la Biblia, ese ha sido un error de los traductores. Porque usted lee, eso está en la versión 60, en la versión de 1909, usted encuentra que esa porción está completamente exacta. ¿Por qué? Porque a la hora de traducirla en las nuevas investigaciones que hacían, le dieron vuelta y se equivocaron, y así quedó con esa falla, y como donde falla el uno, falla nosotros, todas las versiones tienen lo mismo. La Biblia en sí no tiene errores. Usted se va a las versiones más antiguas, allá de 1600, o la Biblia que se escribió 300 años después de Cristo, que le llaman la Peshitta, es un libro de este grueso. Usted va a ver que los errores ahí son exactamente mínimos. O sea, las primeras traducciones eran mínimas, los errores son los traductores a la hora de escribir que pusieron palabras equivocadas. Sin embargo, conforme usted lee la Biblia, usted entiende que ese es un detalle que no importa y que usted sigue adelante porque la palabra de Dios le edifica su corazón. O sea, la palabra de Dios no tiene errores, y siendo la Biblia la plena expresión de la voluntad divina y verbal y plenaria, ella debe de ser infalible por cuanto expresa el pensamiento del Dios perfecto. O sea, no pueden haber errores. De ahí también, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en las profecías? O sea, los dones de sabiduría, de ciencia, los dones del Espíritu, que cuando Dios habla, lo que Dios habló se cumple. Entonces, cuando viene alguien y habla palabra de Dios y no se cumple,
quieren hacer mentiroso a Dios. Déjeme decirle, Dios no es mentiroso. Mentiroso es el sinvergüenza que quiere ocupar a Dios para sus propósitos o para su conveniencia. Y que usan palabras raras para engañar aún hasta los escogidos de Dios, pero Dios no ha hablado. Y en un momento determinado, Dios les va a pasar la factura, como lo acaba de hacer con aquel disque pastor de aquella iglesia Creciendo en Gracia, ¿se acuerdan? ¿Han oído hablar ustedes de esa iglesia? Es una iglesia que el pastor se llama Jesús Miranda, no es claro, Jesús Miranda. Y él decía que es Cristo, hombre en la tierra. Y no le duró mucho el gusto porque ya está en el infierno. Ya se murió. Hoy tratan de revelar a sus seguidores que él va a reencarnar en otro, pero no va a reencarnar en nadie. Va a despertar en la segunda resurrección, porque este siempre estuvo al lado contrario de lo que Dios había establecido. Para ir finalizando, la palabra de Dios, o que Dios inspiró a los hombres que escribieran la Biblia, fue en los idiomas griego, arameo y hebreo. Arameo y hebreo para el Antiguo Testamento, griego para el Nuevo Testamento. En la actualidad han habido millones de traducciones, a tal grado que hoy nosotros contamos con una traducción muy confiable para nosotros, como es la Reina Valera revisada, y de las cuales yo le aconsejo que lean hasta la de 1960. De ahí para allá ya no la ocupen, porque las nuevas traducciones poco a poco han venido restándole gloria al Cristo glorioso. Si usted empieza a leer las Biblias modernas, van a ver que Satanás está más arriba que Cristo ahora, porque han ido torciendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, si usted va a continuar en la obra de Dios, y espero que así sea, porque aquel que retrocede se lo lleva el diablo, recuerde que usted debe leer la palabra de Dios en toda su plenitud, esperar de que Dios llene en su vida todos aquellos aspectos necesarios para que usted tenga un crecimiento espiritual. Pero sobre todo, recuerde que para leer la Biblia, usted necesita clamarle a Dios. Empieza a leer y empieza a decirle: Señor, aquí estoy. Lee la Biblia y Dios empieza a enviarle datos que usted jamás se le ha ocurrido pensar en ellos. De un solo versículo usted puede sacar miles de mensajes. No se puede hacer con los otros libros, ni se puede hacer con otras escrituras. Solo con la Biblia. Donde usted busque, versículo que usted encuentre, y usted lo empieza a leer, Dios empieza a revelarle a su vida todo lo que usted necesita saber para su crecimiento espiritual. No se desprenda de Dios, no deje que Satanás le robe la bendición. Lea la Biblia, busque de Dios, inspírese en la palabra de Dios, deje que el Espíritu Santo llene su vida y sobre todo glorifique al Rey, porque Él ha derramado misericordia sobre de usted y le ha tendido la mano para que usted se agarre de Él. El Señor mismo en su palabra dice: vosotros erráis porque no escudriñáis las Escrituras. Leed las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie. Y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por sus doctrinas. Y le vamos a dar gracias a Dios porque día a día el Señor nos va revelando cuántas cosas maravillosas nosotros necesitamos conocer. Le aconsejo, sea un fiel lector de la palabra. Lea por lo menos 1 hora diario
de palabra. Y no se preocupe si se la aprende de memoria o no se las aprende de memoria. Usted solo léalas y deje que el Espíritu Santo en su momento le va a ir revelando una lluvia de palabra que usted se va a quedar con la boca abierta. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Dios, porque tú glorificas tu nombre en cada uno de nosotros, porque tu palabra de verdad, Señor, ha llegado a nuestros corazones y porque tú nos permites, Dios, cada día estar delante de tu presencia. Glorifícate, Señor, en tu pueblo, derrama bendiciones sobre cada uno de ellos. Señor, glorifícate también en las necesidades de tu pueblo. Y desde ya, Señor, sana, liberta y añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén.